La sociedad del cansancio, Müdigkeitsgesellschaft, es un libro de Byung-Chul Han, del filósofo coreano, que fue primero metalúrgico en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur, y luego pasó a la Universidad de Friburgo y siguió una formación sobre todo heideggeriana. Heidegger ya había muerto en 1976. La sociedad del cansancio nos remite al mito prometeico, como en cierto modo Prometeo, que le ha robado el fuego a los dioses, se lo ha entregado a los hombres, pasa por una fase intermedia y que es la del Prometeo liberado, que remite a Mary Shelley, la mujer de Percival Shelley, la hija del filósofo William Godwin, que fue justamente el maestro de Percival Shelley, y que es la creadora de Frankenstein. Y Frankenstein, representa una suerte de Prometeo liberado, porque se trataría de cómo ahora el ser humano es un producto de la ciencia. Y habría esta última fase, ¿no?, que es la del Prometeo cansado, ¿no? De hecho, el prólogo de la sociedad del cansancio tiene que ver con aquello. Un prólogo muy breve, en todo caso, de una página y media. ¿Qué rasgo dialéctico principal habría que destacar y que atraviesa ciertamente toda su obra, pero en este caso limitémonos a la sociedad del cansancio? De un lado, por supuesto, esta sociedad del cansancio nos tiene abrumados, se presenta como una suerte de como un estar de cara ya al extravío total, ¿no? Como una degradación, diríamos, ¿no?, del ser humano, que terminó siendo un mero animal laborans, una sociedad eminentemente laboral y que trae consigo enfermedades sobre todo de tipo neuronal, como la depresión, el autismo, lo que se refiere a un régimen atencional, ¿no?, hiperactivo, lo que se refiere a un síndrome de agotamiento laboral, diversos trastornos que son de nuestra época, ¿no?, y que de forma muy certera a Han le permite entonces caracterizar esta época como que en esta época advino, ¿cierto?, la sociedad del cansancio. Pero el contrapunto que tiene esto es que a su vez, y eso habrá que verlo, digamos, en otro capítulo, resulta que a su vez, ¿no?, el cansancio es también la salida. Es bien interesante esto, solo que haciendo la distinción, ¿no?, entre cansancio y agotamiento, ¿no? O sea, nuestra sociedad, podríamos decir, una sociedad que ha llegado a ser agotada, ¿no?, de individuos, ¿no?, y que justamente se han individualizado máximamente, ¿no?, particularmente atomizados, que claro, están agotados, hiperactivos, hiperneuróticos y agotados, en contraste de ello con lo que sería un cansancio profundo, en lo cual, como veremos en su oportunidad, va a remitir a diversos autores que abordan también este tema, y cómo ese cansancio profundo, en particular el autor que ya podríamos recordar a propósito de esto es Peter Handke, en cuanto a que le escribe justamente un ensayo sobre el cansancio, y Handke, ¿no?, y en él se apoya fuertemente Byung-Chul Han, nos habla justamente de este cansancio profundo, que al mismo tiempo es un cansancio despierto, es un cansancio creativo, muy ligado a lo que tal vez, ¿no?, más le preocupa a Byung-Chul Han, y que sería, incluso no estaría muy exagerado decir que es como el punto decisivo, ¿cierto?, de toda su obra, ¿no?, y que es en cierto modo como la recuperación de la vida contemplativa, ¿no?, de la vida contemplativa, y por lo tanto algo muy ligado al ocio, ese cansancio profundo, ese cansancio despierto, ese cansancio creativo, justamente permite el ocio, el otium, opuesto al negotium, que sería como la negación, ¿cierto?, del ocio, ¿no?, nuestra vida sumida, digamos, ¿no?, en nuestra dedicación a negocios, ¿no?, en que habría que agregar que no se trata únicamente de los negocios como los entendemos en un sentido habitual,
sino bueno, todo lo que se refiere a nuestra vida laboral en general. Esa es la dialéctica sobre la cual se articula esta obra, ¿no? En que, claro, de un lado hay una sociedad del cansancio, pero es una sociedad en términos de un cansancio agotador, por decirlo así, ¿no? Pero al mismo tiempo, como hay este juego con una salida, ¿no?, de esta situación, y que constituye entonces esa remisión a lo que decía recién como el cansancio profundo, etc. Hahn comienza en su obra, ¿no?, por una, casi podríamos decir como una filosofía de la historia, pese a que se trata más bien de la historia más reciente, y en que él entonces distingue épocas, y ello desde el punto de vista de lo que él mismo describe como el paisaje, casi podríamos decir mórbido, el paisaje patológico, ¿no? Cuáles son las principales enfermedades, ¿no?, que se han hecho presentes, ¿cierto?, en el último tiempo. Entonces hay una primera época que es bacterial, y esta época bacterial guarda relación al mismo tiempo con algo muy ligado al periodo de la Guerra Fría, en que justamente para enfrentar todo lo que es bacterial, y como podemos ver, se trata de, digamos, algo de orden bacterial, pero que afecta a todos los planos, se introduce en lo sociológico, se introduce en lo político, y por eso la relación con la Guerra Fría, también por supuesto lo militar, y la cultura incluso en general, ¿no?, también marcada por lo mismo, ¿no? Y en que interviene fuertemente ciertas dicotomías como amigo-enemigo, lo que es de adentro y lo que es de afuera, lo que es propio y lo que es ajeno, y cómo esa época se está moviendo, ¿cierto?, en estas tensiones, ¿cierto?, dicotómicas. Y claro, y la defensa para enfrentar eso es justamente esta relación, esta dicotomía fuertemente agresiva, diríamos, por decirlo así, una agresión. Y entonces la defensa es agresión, pero en buenas cuentas con otra agresión, digamos. O sea, la salida es la agresión misma, ¿no?, de alguna forma. Un segundo periodo que sería el periodo viral, ¿no?, una segunda época viral, ya no es bacterial, en que se trata de que el virus ya no puede ser combatido, ¿no?, como sabemos, con, qué sé yo, todo tipo de antibióticos y demás. Y entonces, claro, la manera de enfrentarlo es a través del resguardo de la inmunología, ¿no? Y por lo tanto esto sería como una época inmunológica, ¿no?, una época en que la apuesta respecto de la defensa, ¿no?, frente a estas situaciones es la higiene. Y entonces, claro, aquí viene una crítica a diversos autores, entre ellos Espósito, ¿no?, y también, bueno, va a incluir hasta el propio Baudrillard en esto, ¿no?, ¿ya? En el sentido de que ambos están suponiendo de que nuestra época seguiría siendo viral. Incluso para Baudrillard, y de acuerdo a la propia genealogía que nos presenta el filósofo sociólogo francés Jean Baudrillard, va a suponer por su parte, ¿cierto?, que hay distintas épocas nosológicas o patológicas, ¿no?, incluso mórbidas, podríamos decir, ¿no?, ¿ya?, en que primero estuvo el lobo, y el lobo sería, claro, muy parecido a lo que tiene que ver con lo que en Byung-Chul Han aparece como la época bacteriológica, ¿no? y luego resulta que es la época de la rata, y la rata comienza a actuar desde el alemán, como estos textos están escritos en alemán, desde el Untergrund, el Underground, como corrosivo por dentro. Y luego viene la época del escarabajo, que sería como correspondiente a la época viral, ¿no? Y en que lo interesante de esta época del escarabajo, en alemán el Käfer, es que este Käfer, ¿no?, ¿ya? No hay cómo enfrentarlo. Entonces, incluso Baudrillard va a agregar de forma muy aguda, ¿no?, y extraordinariamente reveladora, diría yo, digamos, ¿no?, de que este Käfer, este escarabajo, está alojado al corazón, en el corazón del propio sistema, de tal manera, digamos, ¿no?,
que no hay manera de desembarazarse de él. En el pensamiento baudrillardiano, ¿no? Todo eso se va a ligar, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, el ingreso en el infierno de lo mismo, ¿ya? Cómo se pierden las alteridades radicales, ¿no? Como que su lectura, digamos, ¿no? Que él hace del fenómeno, diríamos, ¿no?, de la globalización, ¿no? En que, claro, una sola lengua, el inglés, ¿no es cierto?, que se pierde todo lo que es lo nativo, ¿no? Las lenguas vernáculas, ¿no?, que es la misma arquitectura en todos lados, ¿no? Claro, el infierno es lo mismo, el paulatino ingreso, digamos, ¿no?, de nuestra sociedad en este infierno de lo mismo. Y el espectro principal, ¿cierto?, es que este Kiefer, este escarabajo, es principalmente el terrorismo, pero el terrorismo alojado en el corazón del sistema. Ahora, lo interesante de Byung-Chul Han respecto de esto, digamos, ¿no?, es que habría una época más allá, y que es la época que él principalmente subraya, de estas épocas bacteriológicas o inmunológica viral, y que sería la época neuronal, ¿no? Entonces se distancia de estos autores como Espósito, ¿no?, ¿cierto?, y principalmente de Baudrillard, ¿no? Y en esta época neuronal se trata, como ya adelantaba, digamos, ¿no?, de estas enfermedades más bien mentales. Claro, sí, en la época anterior, probablemente más la bacteriológica que la viral, el espectro era, qué sé yo, el criminal, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Aquí el espectro es más bien el depresivo, ¿va?, o el fracasado, ¿no? ¿Ya? Y lo interesante es que en esta época neuronal, aparte de las enfermedades que está suscitando la nosología propia epocal, ¿no?, ¿cierto?, son principalmente la depresión, pero estos otros trastornos que tienen que ver con la hiperactividad, la hiperatención y demás, y por otra parte, por supuesto, lo que va en la dirección del estrés laboral, ¿ya? Entonces, en esta época neuronal no se trata más, ¿no?, así como en las épocas anteriores, de una negatividad, sino que se trata de una positividad. Y en esta positividad no hay enemigo, aquí no hay nadie que enfrentar, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, y aquí ya se va aclarando por qué la sociedad del cansancio. Aquí, en cierto modo, ¿no?, ¿cierto?, es una demanda que tiene este individuo atómico, atomizado consigo mismo, en términos de que se está sobreexplotando, en que él es, por decirlo así, el explotador, el mismo, y el explotado al mismo tiempo. Entonces, claro, termina siendo un individuo agotado en esta sociedad actual del cansancio.